Déjame contarte algo que Carl Jung descubrió en 1913 y que sus colegas le rogaron que destruyera. No estaba hablando de arquetipos celestiales ni de diosas idealizadas. Estaba documentando algo mucho más aterrador y mucho más real. Lo que le sucede a una mujer cuando comienza a despertar mientras todos los que la rodean permanecen profundamente dormidos. Durante lo que él llamó su confrontación con el inconsciente, Jung llenó más de 600 páginas en cuadernos de cuero rojo. Escribía frenéticamente como poseído, documentando lo que veía a las profundidades de la psique femenina en transformación. Y cuando terminó, guardó esos cuadernos en una bóveda bancaria en Suiza con una instrucción muy clara. No debían abrirse hasta 50 años después de su muerte. ¿Por qué? Porque Jung había documentado el proceso exacto de lo que sucede cuando una mujer se vuelve incontrolable. Y esa palabra incontrolable no la uso a la ligera. No estoy hablando de rebeldía superficial ni de feminismo de hashtags. Estoy hablando de algo mucho más profundo y mucho más amenazante para las estructuras de poder. Una mujer que ya no puede ser manipulada a través del miedo, la culpa o la necesidad de aprobación. Los cuadernos permanecieron sellados hasta 1984 y cuando finalmente se abrieron, los académicos entendieron inmediatamente por qué Jung había sido tan cauteloso. Ahora déjame preguntarte algo y quiero que seas brutalmente honesta contigo misma mientras respondes. ¿Alguna vez has sentido que estás cambiando de formas que las personas a tu alrededor simplemente no pueden comprender? ¿Has notado que las conversaciones que antes fluían naturalmente ahora se sienten vacías, superficiales, casi dolorosas de mantener? ¿Has comenzado a ver a través de las máscaras que todos llevan, los juegos que todos juegan, las mentiras que todos repiten como si fueran verdades absolutas? La confrontación con el inconsciente. Los cuadernos rojos prohibidos y cuando intentaste hablar de esto, cuando intentaste compartir lo que estabas viendo, te miraron como si estuvieras loca. ¿Te dijeron que estabas cambiando para mal? ¿Te acusaron de volverte rara, distante, demasiado intensa? Y aquí está la parte que nadie te cuenta. Esa soledad que sientes, ese aislamiento que te está destrozando, esa sensación de estar completamente sola, incluso cuando estás rodeada de gente, no es una señal de que algo está mal contigo. Es una señal de que algo está despertando en ti y es lo más aterrador que el sistema puede enfrentar. Hoy voy a revelarte exactamente lo que Jung documentó en esos cuadernos prohibidos. Voy a mostrarte las 5 etapas precisas de lo que llamó la individuación femenina, ese proceso alquímico y devastador de convertirte en quien realmente eres mientras todos a tu alrededor permanecen siendo quien les dijeron que fueran. Pero antes de continuar, necesito advertirte algo. Lo que estás a punto de escuchar no se puede desaprender. Es como abrir los ojos bajo el agua por primera vez. Arde, desorienta, te muestra cosas que preferirías no ver y una vez que lo veas, jamás podrás volver a nadar con los ojos cerrados. Jung lo dijo de esta manera en una de esas páginas selladas. Esta información no debe llegar a manos de quien no esté preparada para perderlo todo. ¿Estás lista? Primera etapa, la ruptura del lenguaje. Permíteme hablarte de una mujer llamada María. María tenía 34 años cuando le sucedió. Trabajaba en marketing. Tenía un novio estable, un círculo de amigas desde la universidad. Una vida que desde afuera se veía perfectamente normal. Había comenzado a meditar 6 meses antes, inicialmente solo para manejar el estrés del trabajo. Nada intenso. 10 minutos por la mañana antes de revisar su teléfono. Pero algo extraño comenzó a suceder. Una noche estaba cenando con su familia. La escena era completamente ordinaria. Su madre quejándose del vecino, su padre haciendo los mismos chistes de siempre. Su hermana hablando de su próximo viaje a Cancún. La conversación fluía como siempre había fluido, como un río que sigue el mismo cauce desde hace décadas. Pero esa noche María sintió algo diferente. De repente fue como si estuviera escuchando en un idioma extranjero. No es que no entendiera las palabras literalmente, las entendía perfectamente. Pero por primera vez en su vida escuchó lo que había detrás de las palabras. Escuchó el miedo disfrazado de opinión en la voz de su madre. Escuchó la herida no sanada disfrazada de chiste en las bromas de su padre. Escuchó la desesperación por validación externa disfrazada de entusiasmo en los planes de su hermana. Y no era que estuviera juzgándolos. De hecho, sentía una compasión inmensa. Pero era como si hubiera despertado en lo que Jung descubrió sobre la mujer que despierta en medio de una obra de teatro donde todos seguían actuando sus papeles con absoluta seriedad. Y ella de repente había visto el escenario, las luces, los guiones que todos recitaban sin saber que eran guiones. Intentó participar, intentó volver al flujo de la conversación, pero las palabras se le atoraban en la garganta.
porque ahora cada cosa que iba a decir, cada respuesta automática que su boca estaba a punto de formar, la veía por lo que era. Otra línea del guión, otra máscara hablando con otras máscaras. Y entonces María cometió un error. Intentó ser auténtica cuando su hermana le preguntó qué pensaba del viaje en lugar de dar la respuesta esperada. ¡Qué padre! Te vas a divertir muchísimo. María dijo algo verdadero. Dijo, honestamente, no sé si un viaje más va a darte lo que estás buscando. Creo que lo que buscas está en otro lugar. El silencio fue inmediato. Su hermana la miró como si la hubiera bofeteado. Su madre cambió rápidamente de tema y durante el resto de la cena, María sintió algo que jamás había sentido en esa mesa. Exclusión. Como si hubiera violado una regla no escrita, como si hubiera roto el hechizo que mantenía a todos en sus roles cómodos y predecibles. Cuando se fue a su casa esa noche, lloró. No de tristeza exactamente, sino de algo más perturbador, la comprensión de que había cruzado un umbral del cual no había retorno. Jun escribió sobre esto en aquellas páginas prohibidas. Lo llamó la ruptura del inconsciente colectivo compartido y lo describió no como un logro espiritual, sino como una mutilación sagrada. Porque aquí está lo que nadie te dice sobre despertar. Pierdes la capacidad de pretender y esa capacidad de pretender, esa habilidad de usar tu máscara con facilidad es lo que te mantenía conectada con el 99% de la humanidad. Jun lo puso de esta manera. La mujer que comienza el proceso de individuación debe enfrentar la pérdida más devastadora de todas, la pérdida del lenguaje compartido con su tribu, no porque ella se haya vuelto incomprensible, sino porque ellos siguen hablando desde el sueño que ella acaba de abandonar. Y aquí está la parte que resulta casi cruel. No puedes explicarles lo que estás viendo. No puedes sentarte con tu ¿te está pasando a ti? Las señales del despertar femenino familia, con tus amigas, con tu pareja y decir, mira, todos estamos actuando, todos estamos usando máscaras, todos estamos repitiendo guiones que ni siquiera escribimos, porque lo que escuchan es, me creo superior a ustedes. Cuando lo que realmente estás diciendo es, acabo de ver algo que me ha destrozado y necesito que alguien me confirme que esto es real. Pero esa confirmación no llega, no puede llegar porque están dormidos y tú acabas de despertar. Y ahora vives en dos mundos simultáneamente. El mundo que ellos habitan, donde todo tiene sentido y está en su lugar. Y este otro mundo que acabas de descubrir, donde nada es lo que parece y todo está en cuestión. Esta es la primera etapa y es solo el comienzo. Segunda etapa, el despojo invisible. Ahora, lo que le sucedió a María después es fascinante y aterrador en igual medida. Ella no cambió nada externo. No se cortó el cabello de forma radical, no se fue a vivir a Bali, no empezó a publicar citas de O en Instagram. De hecho, conscientemente intentó mantener todo igual. Seguía yendo a las mismas reuniones con amigas, seguía asistiendo a las cenas familiares, seguía sonriendo en el trabajo, pero algo había cambiado en un nivel que las palabras no pueden capturar completamente y las personas a su alrededor lo sintieron. Es como cuando un animal detecta un terremoto antes de que suceda. Hay frecuencias que operan por debajo del lenguaje, por debajo de la conciencia. Y María ahora vibraba en una frecuencia diferente. Sus amigas comenzaron a actuar extraño alrededor de ella. No había ninguna confrontación explícita. Nadie le dijo, ya no queremos que seas parte del grupo. Pero las invitaciones comenzaron a llegar más tarde. Los mensajes en el chat grupal disminuyeron cuando ella estaba online. Las conversaciones se sentían forzadas, como si todos estuvieran actuando cómodos, pero secretamente incómodos. Y luego comenzaron los comentarios. María, ¿estás bien? ¿Te ves cansada? ¿Segura que no estás pasando por algo? Te noto distinta. Antes eras más divertida y el más devastador de todos. Siento que ya no de primera etapa, la ruptura del lenguaje compartido con Ofco, pero aquí está lo que Jun documentó con una precisión casi quirúrgica en esos cuadernos. Estas acusaciones no eran sobre María en absoluto. Eran proyecciones de la incomodidad que su mera presencia generaba en otros. Porque María había dejado de hacer algo que todos hacemos inconscientemente todo el tiempo. Validar el sueño colectivo. Déjame explicar esto porque es crucial. La mayoría de las interacciones humanas no son realmente sobre intercambiar información, conectar auténticamente. Sus rituales de confirmación mutua. Cuando tu amiga se queja de su trabajo, no está buscando soluciones. Está buscando que confirmes que su queja es válida, que su situación es única, que ella es la víctima. Cuando tu familia habla de política, no están buscando entender diferentes perspectivas. Están buscando que confirmes que su bando está en lo correcto y el otro está equivocado. Es un acuerdo tácito. Yo valido tu versión de la realidad si tú validas la mía.
Pero María ya no podía hacer eso, no porque se hubiera vuelto arrogante, sino porque había visto a través del velo. Ya no podía pretender que el drama de oficina era importante. Ya no podía fingir indignación por las noticias del día, ya no podía participar en el chisme como si fuera conexión real. Y sin darse cuenta, sin decir una sola palabra de juicio, su silencio se volvió ensordecedor. Jung lo llamó. La proyección de la sombra colectiva sobre el individuo despierto es un mecanismo de defensa del grupo. Porque si una persona puede salir de la Matrix, si una persona puede ver a través de las ilusiones compartidas, entonces tal vez esas ilusiones no son tan sólidas como todos creían y eso es aterrador. Entonces el grupo hace lo que todos los grupos han hecho a lo largo de la historia. Castiga al disidente, no con violencia física. Necesariamente, aunque eso sucedido, sino con algo más sofisticado, la exclusión emocional. Una de las amigas de María, alguien con quien había sido cercana durante 10 años, finalmente la confrontó. Lo hizo con cuidado, con suavidad, con toda la apariencia de preocupación genuina. María, siento que últimamente te estás aislando de nosotras y me preocupa. Siento que te estás volviendo muy ensimismada, muy en tu propio mundo. Extraño la María de antes, ¿sabes? La que se divertía, la que no se tomaba todo tan en serio. María intentó explicar. Intentó decir que no se estaba aislando, que simplemente estaba cambiando, creciendo, viendo las cosas de manera diferente. Pero cada palabra que salía de su boca sonaba, incluso para ella misma, como una defensa, como una justificación, como si efectivamente estuviera haciendo algo mal. Y esa noche, sola en su apartamento, María enfrentó una verdad devastadora. Su crecimiento, su despertar, su transformación. Estaba costándole las relaciones que habían definido su identidad durante toda su vida adulta. Y nadie, absolutamente nadie, le había advertido que esto era parte del camino. Yo no sabía. Por eso selló esos cuadernos, porque documentó con honestidad brutal que la individuación tiene un precio y ese precio es la pertenencia tribal. Escribió. La mujer que se niega a actuar en el teatro colectivo se convierte en el espejo que nadie quiere mirar. No la rechazan por quienes, la rechazan por lo que refleja. La falsedad de todos los demás actores. Esta es la segunda etapa y es donde la mayoría se devuelve porque el dolor de la exclusión tribal es insoportable. Los seres humanos están programados para preferir la inclusión en el grupo sobre la verdad individual. Es supervivencia evolutiva básica, pero algunas mujeres no se devuelven y lo que les sucede después es aún más extraordinario. Tercera etapa, la noche oscura del útero cósmico. Pasaron 3 meses desde esa conversación y durante esos 3 meses, María atravesó lo que solo puedo describir como una muerte sin un cuerpo que enterrar. Jung lo llamó la suspensión en el caos primordial, antes del renacimiento. Otros místicos lo han llamado la noche oscura del alma, pero ninguno de esos nombres captura verdaderamente lo que se siente. Déjame intentar describirlo. María se levantaba cada mañana y se sentía como una actriz que había olvidado todas sus líneas, pero que aún tenía que salir al escenario. Iba al trabajo, sonreía, respondía a emails, asistía a reuniones, pero había una distancia entre ella y sus acciones, como si estuviera controlando su cuerpo desde muy lejos, a través de un cable muy delgado que en cualquier momento podría romperse. Las noches eran peores. Se sentaba en su sala en silencio y sentía algo que jamás había experimentado antes, el peso del vacío. No la ausencia de algo, sino la presencia de la ausencia, como si un espacio se hubiera abierto dentro de ella. Y ese espacio estaba exigiendo ser llenado, pero ella no tenía idea con qué. Ya no era quien había sido. La María anterior, la que se definía a través de su trabajo, sus relaciones, sus roles sociales. Esa María había muerto. Podía sentir su ausencia como se siente un miembro fantasma. Pero la nueva María tampoco había nacido completamente. No sabía quién era. No tenía un nuevo mapa, un nuevo conjunto de valores, una nueva identidad en la cual anclarse. Estaba suspendida entre. Segunda etapa, el despojo invisible por parte de la tribu Dos Mundos y ambos la rechazaban. Una noche, en un momento de desesperación absoluta, casi les escribió a sus amigas. Escribió el mensaje. Lo siento por haberme alejado. Vuelvo. Todo volverá a ser como antes. Su dedo flotaba sobre el botón de enviar y en ese momento algo dentro de ella habló, no con palabras, sino con una certeza visceral que no podía ignorar. La certeza decía, si regresas ahora, morirás de una forma peor que la muerte física. Vivirás como un fantasma dentro de tu propia vida. Sonreirás, pero estarás muerta por dentro. Y pasarán los años y tu vida se consumirá.
Y en tu lecho de muerte recordarás este momento y sabrás que traicionaste lo más sagrado que tenías. María borró el mensaje y lloró como jamás había llorado en su vida. Lloró por la pérdida de su tribu. Lloró por la aterradora soledad. Lloró por no saber quién era o hacia dónde iba. Lloró por todas las mujeres que habían estado en este mismo umbral y que habían regresado. Y lloró por las pocas que como ella decidieron seguir adelante aún sin saber hacia dónde. June escribió algo extraordinario sobre esta etapa y cuando leo este pasaje aún se me eriza la piel. Dijo, la mujer en individuación atraviesa lo que yo llamo el útero cósmico. Está gestándose a sí misma y como todo nacimiento verdadero no es hermoso ni místico. Es sangre, es oscuridad, es terror, es la muerte de lo viejo antes de que lo nuevo tenga forma y debe hacerlo sola porque nadie puede nacer por ella. ¿Sabes lo que es lo más cruel de esta etapa? Que desde afuera, desde la perspectiva de todos los demás, María simplemente se veía deprimida. Se veía como alguien que no estaba bien y las sugerencias no tardaron en llegar. Deberías ir a terapia. Tal vez necesitas medicación. ¿Has intentado salir más? Distraerte. Y María no podía explicar que esto no era depresión clínica, era muerte iniciática. Era el proceso alquímico de disolución que debe suceder antes de la reconstitución. Era sagrado, aunque se sintiera como infierno. Pero aquí está lo que Jung documentó y que casi nadie entiende. Este periodo no dura para siempre. Tiene su propia inteligencia, su propio ritmo, como una crisis álida. Como un útero, tiene su tiempo preciso de gestación. Y un día, sin que María pudiera predecir cuándo o cómo, algo comenzó a cambiar. Fue sutil al principio, un momento de paz en medio del caos, una sensación fugaz de que tal vez, solo tal vez había algo al otro lado de esta oscuridad. Y entonces comenzó la cuarta etapa. Cuarta etapa, la tribu invisible y el reconocimiento. Fue un martes por la tarde. María estaba en una librería sin buscar nada en particular. Sus dedos tocaron el lomo de un libro. Lo sacó sin saber por qué. Era un libro de psicología junguiana que jamás había escuchado mencionar. Lo abrió en una página aleatoria y leyó una frase que la paralizó. El precio de la individuación es la soledad temporal. La recompensa es la pertenencia eterna. Sintió como si el autor estuviera hablándole directamente a ella a través del tiempo y el espacio. Como si alguien en algún lugar del mundo en otra década hubiera atravesado exactamente lo mismo que ella estaba atravesando y hubiera dejado este mensaje específicamente para ella. Compró el libro y esa noche, por primera vez en meses, no se sintió completamente sola. 2 semanas después, en un café, una mujer se sentó en la mesa al lado de ella. María no la conocía, pero hubo un momento, un intercambio de miradas donde algo pasó, un reconocimiento que operaba por debajo del lenguaje. La mujer sonrió y en esa sonrisa había algo que María no había visto en meses. Ausencia de máscara, presencia real. Y entonces la mujer dijo algo simple. Veo que estás leyendo a Jung atravesando la transformación. María casi se echa a llorar ahí mismo porque esas 5 palabras confirmaban algo que había comenzado a dudar, que lo que estaba experimentando era real, que no estaba loca, que otras personas habían caminado este camino antes que ella. Hablaron durante 2 horas y no fue como las conversaciones que María había tenido durante años con sus antiguas amigas. No había drama, no había chisme, no había necesidad de impresionar o competir. Era simplemente 2 mujeres que habían atravesado el fuego y que podían hablar el nuevo lenguaje que habían aprendido en las llamas. Y entonces María comenzó a notarlo en todas partes. Una publicación en redes sociales que hablaba exactamente de lo que ella sentía. Un podcast que apareció en sus recomendaciones y que discutía la individuación femenina. Un mensaje de una conocida distante que decía, sé que no hemos hablado en años, pero tus posts recientes me han resonado profundamente. Creo que estamos atravesando algo similar. Jung documentó este fenómeno con una palabra que ahora es famosa, sincronicidad. Pero lo que los cuadernos prohibidos revelaban era algo más profundo. Jung escribió, cuando la mujer resiste la tentación de regresar al rebaño, cuando atraviesa la noche oscura sin traicionarse, el universo mismo conspira para mostrarle que jamás estuvo sola, que existe una tribu invisible, una red de almas despiertas y que esa red estaba esperándola todo el tiempo. Y aquí está lo extraordinario. Estas conexiones no se parecían en nada a las anteriores. Con sus antiguas amigas, María siempre había sentido una tensión subyacente, la necesidad de mantener cierta imagen, la competencia no hablada, el miedo constante a ser juzgada. Pero con estas nuevas conexiones había algo diferente. Era como si ya se conocieran, aunque acabaran de encontrarse, como si compartieran un idioma secreto que solo se aprende atravesando el mismo fuego. Jung lo llamó la tribu de frecuencia,
no la tribu de sangre, no la tribu de geografía, sino la tribu de aquellas que han despertado al mismo nivel de conciencia. Y María entendió algo que la transformó para siempre. Nunca estuvo perdiendo comunidad. Estaba elevando su estándar de conexión. Estaba dejando atrás relaciones basadas en hábito, geografía y circunstancia para encontrar relaciones basadas en autenticidad, conciencia y profundidad verdadera. Tercera etapa, la noche oscura del útero cósmico, pero aquí está la parte que aún la sorprendía. Algunas de sus relaciones anteriores también comenzaron a transformarse. Su hermana, 3 meses después de aquel silencio incómodo en la cena, la llamó llorando. «No sé qué te está pasando», dijo. «Pero hay algo diferente en ti y necesito saber qué es porque yo también siento que hay algo más y no sé con quién más hablar de esto». No todas las relaciones sobrevivieron. Algunas se desvanecieron silenciosamente, otras terminaron con más dolor. Pero las que sobrevivieron, las que se transformaron junto con María, se volvieron infinitamente más profundas de lo que jamás habían sido. Esta es la cuarta etapa y conduce directamente a la quinta y más peligrosa de todas. Cuarta etapa, la tribu invisible y el reconocimiento. Quinta etapa, la transformación como contagio silencioso. 6 meses después de aquella conversación en el café, María se miró en el espejo y casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. No era que su apariencia hubiera cambiado drásticamente, era otra cosa. Había una quietud en sus ojos, una certeza en su postura, una presencia que no necesitaba anunciarse. Había atravesado la muerte y el renacimiento, y ahora habitaba su vida de una manera completamente diferente. Ya no necesitaba validación externa. Ya no temía el rechazo como antes, ya no se traicionaba a sí misma para hacer que otros se sintieran cómodos. Y entonces comenzó a suceder algo que Jung había predicho con una precisión perturbadora. Las personas comenzaron a cambiar alrededor de ella, sin que ella intentara cambiarlas. Su jefe, que siempre había sido agresivo y controlador, de repente comenzó a hablarle con más respeto, no porque María lo confrontara, sino porque algo en su energía ya no toleraba ese trato. Y él lo sintió sin que nadie lo verbalizara. Sus padres dejaron de hacerle ciertas preguntas invasivas sobre su vida personal. Dejaron de darle consejos no solicitados, no porque María estableciera límites explícitos, sino porque su mera presencia ahora comunicaba. «Confío en mí misma». Y las personas comenzaron a buscarla. Su hermana la llamaba más frecuentemente, haciendo preguntas más profundas. Compañeras de trabajo comenzaban a confesarle cosas que nunca habían compartido con nadie. Mujeres que apenas conocía le enviaban mensajes diciendo: «No sé por qué, pero siento que puedo preguntarte esto». María se había convertido en algo que Jung llamó la portadora del arquetipo. No porque se promoviera como maestra o gurú, no porque publicara su transformación en redes sociales, sino simplemente porque había atravesado la muerte iniciática y había emergido del otro lado. Y esa travesía había dejado una marca que otros podían sentir, aunque no pudieran explicar qué era exactamente. Jung escribió en la última sección de esos cuadernos prohibidos algo que aún me deja sin aliento. La mujer que completa el proceso de individuación se convierte en un faro involuntario. No busca seguidores, no predica su verdad, simplemente existe. Y su existencia es una pregunta silenciosa que todos los que la rodean deben responder. ¿Tengo el coraje de ser tan libre como ella? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio que claramente ella pagó? La mayoría dirá no. Algunos dirán tal vez. Y unos pocos. Los que estaban listos dirán sí, comenzarán su propio viaje. Y esto es lo que hace que esta etapa sea la más peligrosa de todas. Porque una mujer despierta es contagiosa, no de forma activa, sino simplemente por existir. Su libertad es visible, su autenticidad es palpable. Y en un mundo construido sobre conformidad, control y miedo, eso es revolucionario. El sistema no tema a las mujeres que protestan. Tema a las mujeres que simplemente dejan de participar en el juego, que dejan de necesitar lo que el sistema ofrece, que encuentran su poder en lugares a los que el sistema no puede acceder. Y cuando esas mujeres existen, cuando caminan por el mundo con esa quietud y esa certeza, otras mujeres comienzan a preguntarse: ¿qué tiene ella que yo no tengo y cómo puedo encontrarlo? María no se convirtió en influencer, no escribió un libro, no comenzó a dar talleres, simplemente vivió su vida. Pero su vida ahora era tan auténtica, tan íntegra, tan libre, que se convirtió en una invitación silenciosa para todas las mujeres que estaban listas para comenzar su propio viaje. Y eso es lo que Jung documentó y lo que aterrorizó a sus colegas. Porque si cada mujer conociera estas 5 etapas, si cada mujer entendiera que la soledad es temporal, pero la libertad es permanente,
Si cada mujer confiara en que su tribu verdadera está esperándola al otro lado del desierto, el mundo cambiaría en una generación, no a través de revoluciones violentas, sino a través de algo mucho más poderoso. Mujeres que simplemente dejan de fingir. Entonces, ahora conoces las 5 etapas. La ruptura del lenguaje compartido, el despojo invisible por parte de la tribu, la noche oscura del útero cósmico, el encuentro con la tribu invisible y la transformación como contagio silencioso. Y tal vez mientras escuchabas esto, reconociste tu propio viaje. Tal vez estás en la segunda etapa ahora mismo, sintiendo como las personas se alejan de ti sin entender por qué. O tal vez estás en la tercera, en esa oscuridad aterradora donde no sabes quién eres ni hacia dónde vas. O tal vez estás considerando comenzar este camino y algo dentro de ti está aterrado, porque ahora sabes lo que te espera. Sabes el precio real y ese precio es esto. Perderás todo lo que no es real para ganar todo lo que sí lo es. Perderás relaciones superficiales para ganar conexiones profundas. Perderás la aprobación del rebaño para ganar tu propia aprobación. Perderás la seguridad de la conformidad para ganar la libertad de la autenticidad. Jung sabía que este conocimiento era peligroso, no porque causara daño, sino porque una vez que lo sabes, no puedes no saberlo y tendrás que elegir. Puedes elegir la comodidad del sueño compartido. Nadie te juzgará por eso. La mayoría de la humanidad hace esa elección. O puedes elegir el peligro sagrado de despertar. Y si eliges eso, si realmente eliges eso, prepárate para fe.